micropipeta en la sección 10, ¿no? Entonces, la han ajustado de tal manera que a la hora de manipular se ha roto. Yo les di a ustedes 2 micropipetas a cada sección para que puedan practicar cómo botar las puntas, para que puedan coger agüita y que puedan manipular con agua. Sin embargo, no me han dicho nada, no me han informado que ha sucedido tal situación. Y yo cuando preguntó el coordinador del laboratorio, yo dije, mis secciones no han sido, porque pensé que yo les había explicado bien y que ustedes no habían sido. Entonces, por ser esta primera vez con el delegado general y los demás delegados, hemos quedado que todos pagaremos la micropipeta, no cuesta mucho, 100 y tantos soles, ¿no? Pero es necesario que ustedes se comprometan y que cuiden tanto material como reactivo. La primera semana yo les he puesto cómo se debe cuidar los equipos, cómo se debe proceder ante los reactivos químicos, sea cualquiera sea la concentración, ¿no? También les había dicho que el que rompe paga. Entonces, por primera vez, porque realmente yo en la mesa del profesor González, que es nuestro vecino, cuando fui a ver a sus alumnos, solamente había 2 micropipetas. Entonces yo dije, yo a cada mesa le he dado 2. Entonces cada sección debe tener 6. ¿Cuál es la razón? Porque ese profesor solo tiene 2. Entonces me dijo, es que yo encontré solo 2. Entonces es ahí donde su compañero Jeremy estaba, él siempre está atento, porque está todo el día ese señor. Entonces yo le dije, Jeremy, pregúntale a la profesora, porque yo estaba también con ustedes y ahí ya no me fijé qué hacían ustedes en sus mesas, porque estaba preocupada que se pierda 4 micropipetas y ese es un problema, puesto que yo había cogido. Pero ¿qué sucede? Que se las llevaron al laboratorio A y ahí las tenían las micropipetas, ¿no? Y en uno de esos movimientos seguramente o se ha caído o se ha ajustado, qué sé yo, pero ha sido que nos hemos dado cuenta en el último grupo. Entonces no estamos culpando a nadie, no queremos censurar, no queremos culpar, no queremos, pero sí quiero recomendarles que hay que tener cuidado tanto con equipos, materiales, porque en cualquier curso que ustedes estén, si ustedes rompen, si ustedes malogran, tienen que reponerlo. Entonces, esta vez tenemos suerte que todos nos van a ayudar, pero en lo sucesivo, el que rompe paga, tienen que tener cuidado, ¿no? Eso no significa que no lo toquen, tienen que trabajar, si no nunca van a aprender, pero con precaución, tienen que preguntar si es que no saben. Yo jamás me voy a molestar si me preguntan cómo debo hacer algo. Al contrario, voy a pensar que tienen interés en aprender. Entonces, quisiera que pongan ustedes, ¿no? Ya van a trabajar con el profesor, entonces tengan el cuidado y lo que ustedes requieran, yo siempre voy a estar ahí porque yo me voy a quedar hasta el final, soy responsable del curso, tengo que guardar los equipos, cerrar los ambientes, entonces sí o sí me voy a quedar. Entonces, cualquier cosa que necesiten, solamente me tienen que buscar donde yo esté, yo les voy a ayudar con mucho gusto. O sea, descuiden de que va a haber alguna dificultad, pero les recomiendo que donde vayan, lo que utilicen, sea con mucha precaución, con mucho cuidado, porque en lo sucesivo ya no vamos a tener la suerte de que nos ayuden a pagar, sino cada quien, el que malogra, va a pagar. No estamos, vuelvo a reiterar, no se culpa a nadie, no estamos diciendo nada, simplemente que en esta oportunidad yo no tuve el cuidado y vamos a tener que comprometer a todos para responder por una micropipeta, menos mal, baratita nomás, porque si no, si hubiese sido un equipo, por eso yo no quise prender los equipos, porque somos muchos. Entonces no había mucho que malograr, sin embargo, ya ven, se malogró la micropipeta. Pensé que no tendríamos ningún problema. Entonces no sé si ustedes, por falta de confianza, no me han dicho nada, pero en lo sucesivo prefiero que me digan antes de enterarme por otro medio, ¿no? Yo soy su profesora responsable, entonces ustedes me tienen que informar primerito a mí. Yo no les voy a pegar, yo no les voy a gritar, yo no me voy a enojar. Al contrario, voy a ayudarles a solucionar el problema. Pero si no me dicen, igual se van a dar cuenta y como nosotros somos los que estamos utilizando, pues nos van a culpar, obviamente. Entonces les pido a todos que tomen conciencia en ese aspecto y que colaboremos y nos apoyemos entre todos.
¿no? Para que no haya esas dificultades de tener que pagar, porque aunque sea 10 soles, creo que nos hace falta. Bueno, en esta oportunidad nos saldrá 20 céntimos, pero no siempre vamos a tener esa misma suerte. Así que pido su colaboración, pido su apoyo y que tengamos que poner conciencia de que lo que está ahí también es de ustedes. Eso les va a servir para otros cursos, para bioquímica, que si todas las escuelas van a hacer, entonces tenemos que colaborar. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Nada. Bueno, entonces, dicha esta recomendación, voy a pasar a hacer la clase de la semana número 2, ¿no? Yo voy a presentar toda la pantalla, así que los delegados, cualquier cosa, cualquier pregunta, lo tienen que decir en voz alta, ¿ya? Voy a compartir toda la pantalla, ¿no? Entonces ya no los veo a ustedes apenas. Entonces voy a presentar, quiero que me digan si se mira. Si se mira. Sí se ve, profesora. Sí, profesora, sí se ve. Y se ve, si se mira y se ve. Ahí tenemos la semana 2, que es fluidos y soluciones. De acuerdo a nuestro sílabus, ¿qué nos toca hacer? Propiedades de los fluidos, clasificación de los fluidos, algunas ecuaciones como la Bernoulli, ¿no? Para explicar las fórmulas que tienen que ver con caudal, con flujo, ¿no? Con tipos de fluidos, y también vamos a ver soluciones, pero solamente ya no vamos a ver concentración física, química, no, sino una aplicación que es la molaridad y la osmolaridad, para comprender esas propiedades que están acá abajito, ¿no? Esas propiedades que son el aumento del punto de ebullición, la disminución de la presión de vapor, la disminución del punto de congelación y el aumento de la presión osmótica. Y al entender estas propiedades, quiero que entiendan estos conceptos: qué cosa es difusión, qué cosa es ósmosis, qué es hemodiálisis, ¿no? Qué cosa es presión de difusión, presión hidrostática, ¿no? Para poder entender estos conceptos, vamos a hacer una práctica. La práctica va a ser ósmosis. Entonces, ese va a ser el contenido de acuerdo al sílabus de la semana 2. Ustedes tienen el sílabus, pueden chequearlo siempre. Para eso se les ha puesto el sílabus en la primera semana. ¿Qué cosa es un fluido? Cualquier sustancia que puede escurrir, que puede fluir, que se va a adaptar a la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, miren, el agua es un fluido vital, ¿no? 75% somos de agua. Tenemos 5 litros de sangre, la sangre es un fluido, las lágrimas es un fluido, los mocos es un fluido, el aire en los pulmones es un fluido, van a tener propiedades de densidad, de viscosidad, de peso específico. Entonces, esos fluidos, ¿no? Que tenemos en nuestro organismo, muchos tipos de fluidos que tienen muchas funciones. Por ejemplo, la bilis es un fluido que se secreta por el hígado, que nos va a servir para la digestión. Ayuda a la digestión, a las enzimas a romper las grasas, ¿no? La calidad de alimentación, cuando tienen una dieta inadecuada, esta vesícula biliar se va a llenar de pequeñas bolitas, se llaman cálculos biliares, y va a llegar un momento en que les va a dar unos cólicos terribles que los llevan inmediatamente al hospital para que les saquen la vesícula, ¿no? Entonces les van a quitar la vesícula biliar, y si se les rompe esta vesícula va a haber una peritonitis que, si es que están en provincia, ya no van a llegar ya con vida al hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado con, ¿no?, la vesícula biliar. Otro fluido importante es la sangre. La sangre, ¿cuál es su función principal? Transporte. Va a transportar oxígeno a las células del cuerpo, va a transportar igual hormonas, enzimas, productos de desecho metabólico, plaquetas, factores de coagulación, ¿no? Yo me gusta definirles lo que son hormonas. Miren, entonces son sustancias químicas producidas por una glándula endocrina, que puede ser hipófisis, hipotálamo, que viajan por la sangre en mínimas concentraciones.
hacia órganos lejanos llamados órganos blanco, órganos diana, donde ahí modifican su función. Estas sustancias químicas sí pueden ubicarse en la membrana celular, pueden ubicarse en el citoplasma o pueden ubicarse en el núcleo de la célula. Miren, van a tener ahí sus receptores. Entonces, ¿quiénes son las hormonas que se fijan en la membrana? Son las proteínicas. A ver, díganme de las proteínicas, ¿de quién se acuerdan? La hormona del crecimiento, ¿qué se llama? Somatotropina. La GH, ¿no? Tenemos, a ver, ¿cómo se llama la FSH? ¿Qué se llama? Hormona folículo estimulante. Estimulante del folículo. A ver, la LH, luteinizante. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama la hormona que produce escurrimiento mamario por deficiencia? Prolactina. La que tiene que ver con negritos. Melanina. La MSH, la hormona estimulante de la melanogénesis. Muy bien. En el citoplasma se fijan las esteroidales. A ver, díganme aquella que produce diabetes insípida. Eliminación de grandes cantidades. Vasopresina. La Vasopresina. ¿segura? O la aldosterona. ¿Cuál produce diabetes insípida? Miren, la aldosterona regula agua y electrolitos. La de ustedes, de los varones, testosterona. Testosterona. De las mujeres, progesterona. Otra hormona de las mujeres, Estrógeno. Otra hormona de los varones, una grande, deshidroepiandrosterona. Así es la otra hormona de los varones, ¿no? Menos potente que los andrógenos. Tenemos la cortisona, tenemos el cortisol, tenemos la corticosterona. Todas esas son hormonas esteroidales que tienen su órgano blanco en su receptor en el citoplasma. Y hay otra que ustedes las conocen, que viene de la tirosina. ¿Se acuerdan? Cuando la tirosina le va a dar a los epilépticos, ¿qué se llama? Dopamina. La noradrenalina y la adrenalina son las catecolaminas que tienen su receptor en el núcleo de la célula. Entonces, miren, todo hablamos de eso. Cuando hemos hecho proteínas, no hemos tratado mucho de este tema. Sin embargo, es bueno que ustedes lo van a ver a la sangre como transportador de estas hormonas y lo va a llevar a sus órganos diana para que ahí trabajen y modifiquen su función. Muy bien, entonces la sangre sirve como transporte. Nuestro sudor, miren cuántas glándulas sudoríparas tenemos, millones. Van a expulsar desde 0,7 hasta 12 litros de agua al día. En esos deportistas que trabajan y trabajan, ¿no? Entonces esas glándulas sudoríparas tienen otras funciones también, regular la temperatura, ¿no? La orina es otro fluido que es importante porque va a hacer eliminar la sustancia de desecho, ¿no? En el cuerpo para mantenernos saludables. Las lágrimas no solo sirve para un desahogo emocional, no sirve para un desahogo emocional, no solamente su función es lubricación de los globos oculares, ¿no? También, ¿no? Las lágrimas va a producirse, miren, cuando los ojos están irritados, también van a servir para poder apoyar, limpiarlos. Ahí tienen un diagrama de todos los principales fluidos corporales y su función correspondiente, ¿ven? Su función. Denle una miradita, lean, por favor. ¿Sí? Ahí tenemos los mocos, tenemos el líquido menstrual en las mujeres, la saliva, acá acuérdense de la saliva de la tialina, que degrada el 20% de los carbohidratos, y de la mucina, que cumple la función de
tener siempre mojados, húmedos, ¿no? La boca. También es importante, van a servir para potenciar el sabor de los alimentos. Muy bien, entonces tenemos ese tipo de fluidos. ¿Cómo clasificamos los fluidos? De acuerdo a la viscosidad. Se llama fluido no newtoniano, es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica, ¿no? Entonces son fluidos especiales, cambian su consistencia de acuerdo a su viscosidad según la presión y la temperatura a la que se expone. Si lo dejamos en reposo se comporta como líquido, pero si le aplicamos fuerza su consistencia cambia. Tenemos las disoluciones jabonosas, la pasta de dientes, ¿no? La mantequilla, el queso, el ketchup, ahí tienen el ketchup que capta radicales libres 10 veces más que el tomate. Parece que esa mezcla con pimienta y con sal le favorece para captar radicales libres. Tenemos el yogur, ¿no? Tenemos fluidos biológicos como la sangre, la saliva, el líquido sinovial. Ahí tienen un link que se llama para ver la composición de la sangre. También, miren, tenemos fluido newtoniano, que es un fluido cuya viscosidad se considera constante. Tenemos el agua, los aceites, ¿no? Entonces, otra clasificación de fluidos es de acuerdo al riesgo. Entonces, obviamente, fluidos de alto riesgo se llaman a la sangre, a las secreciones genitales, al semen, a la secreción vaginal, que son fluidos que pueden contaminar fácilmente, y ustedes saben que las principales enfermedades que ahora aquejan a la población son transmitidas por este tipo de fluidos de semen, de secreción vaginal, de transfusión de sangre, etc. Entonces, los fluidos tienen características, como por ejemplo, densidad, volumen, peso específico, gravedad, viscosidad, compresibilidad, tensión superficial, ¿no? Van a tener propiedades específicas, van a tener la característica fundamental de esas sustancias que pueden correr, pueden escurrir, se llama fluidez esta propiedad, ¿no? Entonces puede, ¿no? Y la facilidad con que se mueven está determinada por la propiedad de viscosidad. Viscosidad. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el flujo sanguíneo. Es la cantidad de sangre inyectada por el corazón en la aorta por minuto. Tiene unidades, mililitros, ¿no? O litros por metro. Entonces, ese flujo sanguíneo es un parámetro muy importante de la función cardiovascular, ¿no? Va a permitir el transporte de nutrientes, ¿no? De compuestos químicos, ya hemos dicho como hormonas, enzimas, ¿no? Elementos de la coagulación. Entonces, la distribución del calor o la regulación de la temperatura. Entonces, va a tener, ¿no? Utilidad importante en el organismo. Entonces vamos a ver que ese fluido sanguíneo es laminar, ¿no? Pero en determinadas condiciones también va a presentar esa turbulencia, ¿no? Va a presentar turbulencia. Entonces el flujo sanguíneo también saber diferenciar lo que es un fluido ideal. Ese fluido ideal no obedece a la viscosidad. Ahí se ha colgado mi máquina. El fluido ideal, ¿no? Es aquel que no se considera la viscosidad, sin viscosidad, ¿no? Entonces, hay varios, por ejemplo, el teorema de Bernoulli, que sirve para explicar, ¿no? La teoría de la continuidad, que luego vamos a ver, el flujo, ¿sí? Ahí les he puesto en esta diapositiva, les he puesto para que ustedes puedan ver videos, ¿no? Videos y puedan explicar con lujo de detalles, se explican estas leyes, ¿no? Estos principios. Entonces vamos a ver un poquito acá, ¿no? Cómo se demuestra el movimiento de un fluido en la ecuación de continuidad. Cómo influye en el punto 1 y en el punto 2, con la diferencia de altura, cómo influye el volumen, cómo es un fluido, ¿sí? Laminar, cómo ejerce esas puertas interiores, ¿no? Por ejemplo, la presión oncótica se llama, la que ejercen las proteínas en el interior de las arterias, de las venas, ¿no?
Entonces vamos a ver nosotros ejercicio para explicar un poquito la ecuación de la continuidad. Acá en este video que ustedes ven en ese link, pueden abrirlo en su casa y les he puesto otros acá abajo para que puedan, hay ejercicios donde ustedes pueden ver estas ecuaciones de la continuidad. Entonces miren acá, si en esa teoría que tiene una sección A que mide 4 centímetros, y la sección B, miren cómo acá hay un estrechamiento, ¿ven? Ya de 4 centímetros por acá ya mide 2,5 centímetros. Entonces va a pasar agua a una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces cuando se reducen, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la sección A2? ¿A qué velocidad viene cuando se ha estrechado? ¿Ven? Miren acá, 4 centímetros y acá la mitad 2. Entonces queremos ver con qué velocidad pasa por la parte estrecha. Entonces utilizamos la ecuación de continuidad que dice velocidad, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 o sección o área, como quieran llamarlo. Entonces miren, lo que tenemos que fijarnos es las unidades. ¿Y las unidades en qué están? Metros por segundo. Y acá me dicen 4 centímetros, 2,5 centímetros. Por eso estos diámetros hay que convertirlos a metros. 4 centímetros, 0,04 metros. 2,5 centímetros, 0,025 metros. Entonces tenemos la velocidad 1, dice que pasa a 3 metros por segundo, y nos piden calcular la velocidad 2. Entonces usamos esta expresión de la continuidad y despejamos V2. Pero acuérdense que acá tenemos, ¿no?, la fórmula del cilindro, pi por radio al cuadrado, ¿no?, entre 4. Entonces, de acuerdo a esta área de la sección transversal, tenemos que reemplazar en A1 y en A2, ¿no? Entonces, nosotros reemplazamos B2, que es B1, ¿sí?, aquí en la fórmula, A1, B1, entre A2. Entonces ven que acá se repite pi sobre 4, acá se repite pi sobre 4. Entonces se anulan y tenemos esta expresión. Y ahí tenemos los valores para reemplazar en B2. Tenemos 0,04 metros, ¿sí?, por la velocidad de 3 metros por segundo, entre 0,025 metros, ¿sí? Entonces vamos a ver que me va a dar una velocidad de 7, casi el doble, ya no 3, sino 7,6 metros por segundo. Por lo tanto, en la sección estrecha de esa tubería, ¿no?, la velocidad del agua es el doble. Entonces, de esa manera se puede demostrar y buscarle utilidad a este teorema, a esta expresión, ¿no?, de la ley de la continuidad. También es importante que ustedes sepan calcular el flujo. Ese flujo, que es la cantidad de masa del líquido que fluye a través de la teoría en un tiempo dado, en un segundo, va a ser igual, como es masa, kilogramo, y tiempo en segundos. Pero también puedo utilizar la densidad. Acuérdense, todos los fluidos tienen densidad. Entonces voy a convertir esa en gasto por densidad. Entonces tenemos las dos formulitas rojas. Y hay un ejercicio. Calcular el flujo de agua a través de una tubería si el gasto es 2 litros por cada segundo. Nos dan la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro o 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, si nosotros ya sabemos el gasto, podemos utilizar esta fórmula, ¿no? Flujo va a ser igual al gasto por la densidad. Entonces yo digo, me fijo las unidades, siempre acuérdense, fíjense las unidades. Las unidades están en metros cúbicos o en kilogramos. Entonces acá tengo litros, lo paso a metros cúbicos. 1 metro cúbico vale 1000 litros. Entonces 2 litros, ¿no?, lo multiplico por el valor de 1 metro cúbico y me da en metros cúbicos por segundo 2 por 10 a la menos 3, ¿sí?, metros cúbicos por segundo. Entonces ya tengo el gasto, ¿no?, ya tengo la densidad. Me dan como dato, la densidad del agua me dan 1000, acá está, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ustedes utilizan esta fórmula que está acá y va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo por 1000. Entonces, ¿qué se va a ir? Metros cúbicos y les va a dar kilogramos por segundo. ¿Qué significa? Que por cada segundo van a fluir 2 kilos de agua.
Por cada segundo van a fluir 2 kilos de agua. Luego viene también otros, miren, ya va otro valor. Va a incluirse la gravedad y la altura. Entonces, en las aplicaciones del teorema de Bernoulli, ¿sí? También ya se ve afectado por otros parámetros que tienen que ver con altura y con gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a aplicar, ¿no? Lo vamos a aplicar para ver cómo fluye, ¿no? Considerando altura y gravedad. Cuando es alta la presión, cuando es baja la presión, cuando hay presión 1, presión 2. Entonces vamos a ver cómo se convierte para medir la velocidad. Y acá tenemos un ejercicio, ¿no? Entonces tenemos el tubo, dice, el tubo cerca del extremo inferior de un tanque de almacenamiento de agua tiene una pequeña fuga. De ahí va a escurrir el agua, ¿no? La superficie del tanque se localiza a altura 15 metros encima del punto de la fuga. ¿Con qué velocidad tiene la corriente de agua que sale del agujero? ¿Qué velocidad tiene? Y si el agujero tiene un área, ¿no?, de 60 milésimos de centímetro cuadrado, ¿cuánto fluirá por segundo? Entonces me acuerdo de la fórmula. La fórmula dice 2 gravedad por altura. Entonces yo voy a utilizar velocidad es igual a 2 y este valor es constante, acuérdense de la gravedad. Todos le ponemos 10, pero su verdadero valor es 981. 2 por 981 metros por segundo al cuadrado por una altura de 15 metros. Y me da que la velocidad con la cual sale el agua por el huequito es 17,15 metros por segundo. Y luego, ¿cuánta agua fluye en un segundo? Entonces debemos calcular el volumen de agua. Por lo tanto, primero vamos a hacer el gasto, ¿no? Y de ahí despejamos. Entonces vamos a ver que si este es el área, ¿no? 0,060 centímetros cuadrados. Acuérdense que un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? Este valor de velocidad y tenemos el valor del gasto y podemos sacar, ¿no?, utilizando la fórmula, ¿no?, gasto, volumen por tiempo. Y al final les va a quedar, ¿no?, volumen por tiempo, que el agua fluye en un segundo, 1 por 10 a la 4 metros cúbicos. Entonces solamente hay que fijarse bien las unidades para ver cómo es el comportamiento de los fluidos, para ver cómo podemos expresar estos cálculos y recordar que les he dejado unos videos para que vean el flujo, cómo discurre, cuál es el flujo de un fluido de acuerdo a la presión y de acuerdo a otros parámetros. Y acá les he puesto un pequeño simulador para que ustedes puedan ver que de acuerdo a una determinada presión, cómo fluye y cómo puedo calcular este valor de área del fluido, ¿no? La presión. Entonces vamos a ver, eso ya lo he puesto acá, no voy a borrar, lo borro todo. Entonces acá está el simulador. Entonces miren ustedes, este simulador, vamos a usarlo un ratito, de paso que descansa, y vamos a ver el flujo. Y ustedes pueden ponerlo en su computadora y pueden mirar, pueden cambiar la presión y pueden hacer como su nombre lo indica, es un simulador que les permite medir estos parámetros. Ya, vamos a hacer, a ver. Miren, vamos a ver. Tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Medir el volumen. Podemos medir el volumen, ¿sí? Podemos ver la presión en atmósferas, ¿sí? Podemos ver nosotros qué presión aplicar, ¿sí? ¿Qué presión podemos aplicar? Diferente presión, ¿sí? Y vemos el flujo, ¿no? Van a ver ustedes que a una determinada presión va a comenzar a fluir,
el líquido, fluye. Entonces ustedes pueden medir, ¿no? Pueden medir, ¿no? El radio, el área. Pueden medir la velocidad del flujo, ¿no? Pueden medir en cualquier idioma, ¿sí? También van a ver si se puede ocurrir fricción entre las entre el líquido, las partículas, moléculas. Entonces pueden ver todo eso, cómo cambiando estos datos, ustedes pueden visualizar cómo puede atravesar determinada área y calcular, de acuerdo a la presión, ¿no? Diferentes puntos, cómo fluye, cómo se puede medir la densidad y otros parámetros, ¿sí? En este simulador. Entonces, préndanlo en su casa, como ven, es fácil de usarlo o también hay videos que muestran cómo se puede determinar el flujo y se puede medir el área y la velocidad del flujo, etcétera. Entonces hagan ese trabajito, ¿no? Que les va a permitir un poquito ver a ustedes cómo se cumple a una determinada presión, ¿sí? La velocidad. Y luego cuando se estrecha, ya hemos visto un cálculo que también esa velocidad se ve afectada un poquito, ¿no? O aumenta, ¿no? Y si es al revés, pues disminuye. Entonces esas ecuaciones ustedes las pueden visualizar, ¿sí? Y también quiero que recuerden las fórmulas de caudal, ¿no? Que se viene expresada en masa por tiempo o volumen por tiempo. Caudal de masa, caudal de volumen, y ahí tienen ejercicios. Por aquí acá dice un tanque de 200 litros se llena en 3 minutos. ¿Cuál es el caudal de flujo que ingresa al tanque? Entonces, si ya saben ustedes que caudal puedo expresarlo volumen y me dan 200 litros, voy a expresar esta segunda fórmula, ¿no? 200 litros por tiempo en segundos. Entonces dice 3 minutos, 3 por 60, 180 segundos. Y ustedes pueden ver, ¿no? En litros o en decímetros cúbicos que dice la unidad, la Sistema Internacional por segundo, el caudal, ¿no? Entonces, hay otros ejercicios también resueltos. Por el extremo de un caño de sección circular de 2 centímetros sale agua a una velocidad de 0,5 metros por segundo. ¿Cuál es el caudal? Entonces ahí vemos qué datos tenemos, ¿no? Me dice calcular la superficie. Primero se calcula la superficie transversal, pi radio cuadrado. Como me dan 2 centímetros de diámetro, ya saben que la mitad del diámetro es el radio, entonces el radio es 1 centímetro. Entonces 1 al cuadrado por pi 3,1416 y tenemos, ¿sí? Tenemos la superficie. Si ya tengo la superficie y me dan la velocidad, puedo calcular también Q y expresar ya sea en metros o si no en decímetros cúbicos. No, ahí tenemos ejercicios resueltos que van a permitir a ustedes, ¿no? Calcular la velocidad, calcular el caudal, solamente reemplazar datos. También tenemos que recordar el principio de Pascal. A ver, sus compañeros de la sección anterior me han mandado una lista de videos donde está muy bonito explicado en uno de estos videos. A ver, un ratito. Acá quiero esto. Donde está muy bien explicado. Ahí vamos a abrir ya. Me han puesto donde está acá. Miren, me han mandado estos videos donde estos videos adicionales, donde está la ley de Pascal muy bien explicada, porque hemos estado pasando los videos para poder complementar la clase, y miren lo que han hecho, la ley de Raoul, las propiedades coligativas, video de la ecuación de la continuidad, disuelto de cuáles son los fluidos newtonianos y no newtonianos, cómo se mide la presión manométrica, la ecuación de continuidad, un experimento de viscosidad, cálculos de caudal, principio de Bernoulli, viscosidad, presión osmótica, ¿dónde está el principio de Pascal? Vamos a ver este video, lo van a pasar ustedes en una ventana, vamos a ver el principio de Pascal, que esa me pareció, ojalá que sea me pareció muy bueno. Les voy a pasar para que uno de ustedes, a ver dónde estás, delegado, a ver, escribe mi hijito, lo voy a poner acá en nuestra sala para que alguien de ustedes lo pase, ¿ya?
A ver, pasen el principio de Pascal, ahí está el video. Sí, yo voy a dejar de compartir un ratito y ustedes pásenlo, ¿ya? Dejo de compartir, dejo de presentar. Y a ver, pásenme ese video, cualquiera de ustedes, a ver, por favor. Cópienlo de ahí del chat y pásenlo. Es importante que lo vean. Espero que ese sea el que han pasado en el algo anterior. Pásenlo, por favor. ¿Ese es el video? No sé, hija. Multiplicar una fuerza solo utilizando un líquido. En este video, aclararemos el enigmático principio de Pascal y su impacto en aplicaciones prácticas. Desde detener un vehículo solo con un pequeño movimiento de tu pie hasta cambiar la orientación de vuelo de un avión. Estos fenómenos son posibles gracias a la tecnología hidráulica desarrollada por el genio Blaise Pascal. El principio de Pascal es una ley física que pertenece a la hidrostática, la rama de la hidráulica que estudia a los fluidos en reposo. Para entenderlo necesitamos tener claros dos conceptos que ya estuvimos viendo en el video anterior. El primer concepto es el de presión. La presión, como ya sabemos, es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Si mantienes una fuerza constante pero disminuyes el área sobre la cual se aplica esa fuerza, la presión aumentará. Ya que al disminuir el área, la misma cantidad de fuerza se está distribuyendo sobre una superficie menor. El segundo concepto importante es el de incompresibilidad. Los líquidos son considerados incompresibles. Y lo veremos en este ejemplo. Si tomas una jeringa llena de aire, tapas la salida y presionas el émbolo, puedes ver cómo el aire se comprime. Y al soltar el émbolo vuelve a su volumen original. Pero el agua no se comporta así. Ahora pruébalo con la jeringa llena de agua. Verás que no se deja comprimir. Eso significa que si tuvieras un tubo lleno de agua con dos émbolos iguales, toda la presión que se aplica en uno de los extremos llega completa a toda la superficie interior y al émbolo del otro extremo. O sea, la presión en el primer émbolo es igual a la presión en cada uno de los puntos, incluyendo el segundo émbolo. Y ese es el principio de Pascal. Un cambio de presión en un fluido incompresible confinado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Parece algo muy sencillo, pero tiene increíbles implicaciones. Si tienes un fluido confinado con dos pistones en cada extremo, al presionar el de entrada, se moverá el de salida. Pero como la presión es igual en todos los puntos y el pistón de salida tiene más área, significa que el pistón de salida ejercerá más fuerza que la que se aplicó en el de entrada. Si ponemos en el pistón de entrada un peso de 10 kilogramos y el área del pistón en contacto con el líquido es de 1 centímetro cuadrado. La presión entonces es de 10 kilos por centímetro cuadrado. Esta presión se transmite por todo el líquido, a las paredes del contenedor y al pistón de salida, cuya superficie inferior tiene 5 centímetros cuadrados. Cada centímetro cuadrado recibe la presión de 10 kilos. Entonces el pistón ejerce una fuerza de 50 kilogramos. Esta operación se puede expresar matemáticamente con esta ecuación. La fuerza en el pistón 2 equivale a la fuerza aplicada en el pistón 1, multiplicada por el resultado de dividir el área 2 entre el área 1. Si quieres experimentar el principio de Pascal en casa, puedes usar dos jeringas. Una delgada y una gruesa. Llénalas de agua y únelas con una de estas mangueras, también llena de agua. Notarás que si empujas el émbolo de la jeringa delgada se mueve el de la gruesa con facilidad. Pero si usas la jeringa gruesa para mover la delgada requiere un esfuerzo mayor. Este intercambio de fuerza por área puede ser muy bien aprovechado. Si usas un gato hidráulico para levantar tu auto, estás aprovechando el principio de Pascal para multiplicar la fuerza que le aplicas a la palanca del gato con tu brazo. Al pisar el pedal del freno, se aplica una pequeña fuerza a un pistón, que transmite la presión a través de un fluido hasta los pistones que actúan sobre las pastillas de freno, lo que permite detener el vehículo de manera eficiente. En algunos sistemas de control de vuelo y dirección en aviones y naves, el principio de Pascal se utiliza para controlar superficies móviles como aletas y timones, lo que permite cambios precisos en la orientación.
además de usarse en las grúas que levantan cargas pesadas, en los elevadores de los edificios, en las prensas hidráulicas, en equipos médicos como las jeringas y los equipos de medición de presión arterial, entre muchas otras aplicaciones. Y con esto concluimos nuestro viaje por el mundo del principio de Pascal y sus fascinantes aplicaciones. Si te ha gustado este video y deseas seguir aprendiendo sobre temas apasionantes como este, Muchas gracias. Ese es el principio de Pascal, como ven, ¿no? Y así hay videos muy interesantes que no sé si ustedes han hecho el trabajo, tenían que apoyar para hacer la presentación de estos temas, ¿no? Y van a ver ustedes cómo, ¿no? Cómo se le aplica la fuerza, miren cómo, ¿no? En todas direcciones es igual, ¿ven? La presión igual por todos laditos, salta como si fuera el mismo tamañito. Entonces, este principio de Pascal, ¿sí? También es apoyado, ¿no? Cuando tenemos a Torricelli, miren en qué año ya aumenta otro parámetro, densidad y altura. Ya no solamente presión, sino densidad y altura. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que unidades de presión, ¿sí? ¿Cómo se expresa la presión que estamos acostumbrados a definirlo? Fuerza sobre área. Muy bien, presión atmosférica, la fuerza que ejerce el aire sobre nuestra cabeza, sobre la tierra, sobre una superficie. Entonces, pero ¿cuál es en el CGS? DINA por centímetro cuadrado, por metro cuadrado. Y así tenemos las unidades de presión, ¿no? También tenemos que ver, no solo recordar las unidades de presión, sino las equivalencias, los conceptos de lo que es presión absoluta y presión relativa. La presión absoluta va a ser la presión relativa más presión atmosférica, ¿no? Entonces, las formas, cómo se mide la presión, cómo se expresa la presión, ¿no? Nosotros vamos a utilizar un manómetro la próxima semana cuando expliquemos la ley de Boyle. Vamos a ver que a mayor presión, menor volumen. Pero, ¿no? Acuérdense ustedes que hay que recordar estas unidades de presión, ¿no? Y también las aplicaciones que son muy importantes, ¿no? Yo les decía, cuando viajamos a Huancayo, pasamos por la zona más alta, que es Ticlio. Hay mucha gente que cuando no tiene costumbre, cuando viajar, entonces le da el mal de altura o le da el soroche. Y obviamente se siente muy mal, pues va a tener problemas de salud. Pero hay personas que sí están adecuados sus pulmones y que pueden subir hasta 4.000, 5.000, 6.000 metros, ¿no? Porque ellos ya tienen preparados, ellos se preparan y hay animales que viven a esas alturas también, ¿no? Entonces, ahí se ha calculado la presión en diferentes países y ya se ve cuál es la presión en México, en Bogotá. Entonces, la lógica es, ¿por qué no nos aplaste esta presión? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué principio permite que no ocurra ese fenómeno? Porque sabemos que es fuerza sobre aire y miren el valor de presión. ¿Qué sucede entonces? ¿No? Igual este principio de Arquímedes es muy utilizado en muchos aparatos, en muchos... es utilizado el principio. Yo les contaba que cuando hicimos un trabajo con ratitas para medir el grado de hinchazón que producía, entonces lo hicimos con un aparatito que medía, ¿no? Medía cuánto de líquido, no, tiene un nombre, estiloscopio, no sé cómo se llama el nombre, no me acuerdo, pero de modo que le llenábamos de una cantidad de líquido, metíamos la patita y luego ese líquido que era derramado se medía de acuerdo a ese volumen, que era el principio de Arquímedes, miren, de acuerdo a ese volumen podíamos ver el grado de afectación, de beneficio que tiene de la planta. Entonces se sigue utilizando en muchos aspectos estos principios de Arquímedes, solamente que hay que reconocerlos y ver cómo tengo un depósito, coloco un material de un determinado peso y va a ver que cómo va a salir, ¿no? Desplazado el cuerpo con un volumen determinado. Entonces, hidrostática, ¿no? Se va a encargarse de estudiar estos fluidos
en reposo y las fuerzas, la presión que los afecta. Entonces es importante en los buzos, en los que hacen ejercicio, ¿no? Sobre todo estos que están metidos a bajas temperaturas, ¿no? Donde se les afecta pues la presión, dependiendo de la altura que estén. Y hay ejercicios que podemos utilizar. Este principio de Bernoulli y de Pascal, ¿no? Que la hidrostática utiliza, ¿sí? Va a utilizar estas unidades de densidad, de peso específico, y en la tabla de los libros ya están estos valores calculados para diferentes sustancias. A nosotros nos interesa el agua, ¿no? Entonces ya tenemos para el agua. A otros les interesará el plomo, el oro, la madera. Entonces tienen estos valores de densidad y peso específico para hacer diseños, ¿sí? Para, en este caso de ustedes, para llevarlo al campo clínico, ¿no? Entonces hay ejercicios que muestran estos teoremas de la hidrostática, ¿no? Donde vamos a ver que esa presión fuera sobre área, pues ves, ya aquí está reemplazado, miren, por densidad, por gravedad y por altura. Por ejemplo, acá dice un ejercicio. ¿Qué fuerza ejerce el agua sobre nuestros tímpanos cuando nos sumergimos a 4 metros? Si sabemos que el área del tímpano es 3 centímetros cuadrados. Entonces acuérdense que si yo digo presión es igual a fuerza sobre área, fuerza es igual a presión por área. Entonces la fuerza va a ser igual a presión, pero donde tenemos que considerar densidad, gravedad y altura y por el área. Entonces, ¿qué valores tenemos? Tenemos conocidos, tenemos la densidad. La densidad, tenemos la gravedad, que también es conocido, les dije que era 9,81, pero que en los problemas se van a encontrar con 10. Y tenemos la altura de 4 metros. Entonces, y tenemos que multiplicar por el área, que es 3 centímetros cuadrados. Entonces podemos sacar la fuerza. Ya tenemos la fuerza, ¿no? Y vemos que se aplica una fuerza de 12 newton. Entonces, considerando estos datos, que son valores constantes, que son, ¿no? Solo nos dan la altura o la profundidad, ¿no? Y el área, y ya nosotros podemos ver cómo, ¿sí? Cómo aplicar, miren, qué presión soporta un buzo que está metido 10 metros bajo el mar. La densidad del agua de mar ya no es como nuestra agua potable, es 1,025 kilos por litro. Entonces, a una determinada presión. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a convertir siempre a unidades internacionales. Ese es el secreto. Siempre fijarse qué unidades están. Entonces, yo digo, ¿cuáles son las unidades que quiero? ¿No? Entonces, voy a convertir 1,025 kilos por litro, ¿sí? Vamos a convertir a metro cúbico, ¿no? Entonces, yo tengo ya la densidad, la gravedad, la altura, ¿no? Y tengo la presión inicial, la presión atmosférica, la presión inicial. Reemplazamos, ¿no? Tenemos 1,025 kilos por metro cúbico, ¿no? Por la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado, por 10 metros que está de profundidad de altura y por la presión. Ya ven, van incluyendo otros datos que de todas maneras tienen que ver con estos buzos, con estos ejercicios, ¿no? Y ahí igualito acá, ¿no? Acuérdense ustedes que es importante cuando se pone la altura, cuando se pone este tipo de infusión venosa, ¿no? Infusión intravenosa, ¿no? En los hospitales es el trabajo de día a día de las enfermeras, de los médicos, de las obstetrices, ¿no? Van a tener que hacer esta transfusión, esta infusión. Los pacientes siempre reciben, pues, ¿no? Cuando están mal, reciben esta infusión intravenosa. Entonces es ahí donde van a tener que usar ese tipo de altura, de densidad, para ver la altura a la cual deben colocar, debe estar colgado esto para que no haya problemas. La siguiente semana, que es la semana 3, nosotros vamos a demostrar la ley de Boyle, demostrándoles que este es un manómetro que a un lado tiene un ramal abierto y nosotros vamos a cerrar este ramal. Y vamos a ver cómo añadiendo diferente cantidad de mercurio, que tiene acuérdense que tiene una densidad 13 veces mayor que el agua, ¿no? Va a ejercer
acá una presión que va a disminuir este volumen inicial. Y vamos a hacer varias mediciones donde ustedes van a medir diferentes alturas, van a calcular el volumen pi radio cuadrado por altura y van a demostrar que presión por volumen es igual a una constante. Esa es la ley de Boyle. A mayor presión, menor volumen. Entonces vamos a utilizar estos equipos, ¿no? También he visto que es importante, van a escuchar esos conceptos de vasos comunicantes y acá tienen un simulador que me gustaría que lo prendan cuando tengan tiempo y que vean y que ustedes puedan entender cuando se utiliza estos ejemplos, estos ejercicios, ¿no? En la vida diaria, en su trabajo, ¿no? Ahí tienen algunos ejercicios resueltos, ¿no? Acuérdense la ley de Pascal, ya hemos visto el video, que al aplicar una presión han visto que ejerce pues en cada parte del recipiente que lo contiene el mismo valor, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que es importante que sepan unidades de presión, que sepan lo que son tipos de fluidos, ya habíamos clasificado, habíamos caracterizado, pero en los más importantes tenemos un fluido que se llama incompresible como el agua y otro fluido compresible como este gas, como el aire. Entonces acuérdense que los gases se pueden comprimir, entonces van a estar sujetos a la presión. Sin embargo, aquí el agua es un fluido incompresible, es decir, la misma cantidad, la misma masa, el mismo volumen, ¿no? Es un flujo, tiene un flujo, es incompresible. La densidad permanece constante a lo largo de todo el flujo, ¿no? También es importante que recuerden estos valores de presión. ¿Por qué es importante estos valores? Que ustedes se van a familiarizar porque a lo largo de su carrera lo van a ver 1000 veces. Siempre van a hacer en su práctica, ¿no? Lo primero que van a hacer el triaje es medir la presión y saber los valores normales, ¿no? ¿Cuál es la presión sistólica? ¿Cuál es la presión diastólica? ¿En qué número debe estar cuando pasa? ¿Es alta? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que trabajar con estos grados de presión arterial. Entonces, cuando tienen un riesgo bajo, moderado o alto, entonces ustedes tienen que tener ya, ¿no?, en su mente, en su mano, estos valores normales para comparar y evaluar el riesgo. Entonces, es importante este parámetro de presión porque le va a permitir a ustedes ya familiarizarse un poquito, ¿no?, con el trabajo primario de atención primaria de salud, ¿no? Igual hay que entender bien lo que es el concepto de viscosidad. La resistencia que ofrece un líquido al fluir, y cuando hablamos de viscosidad pensamos en aceite, en agua, en miel, ¿no? ¿Cuál es más fácil fluir? El agua, obviamente, ¿sí? Y esas unidades, hay tablas de viscosidades de diferentes sustancias, ¿no? Hay valores que ya están calculados con la temperatura de diferentes sustancias. Entonces, acá miren, se puede medir la viscosidad. Dice, el cubo de aceite pesa 183, tiene las dimensiones, ¿no? Tiene un peso. Entonces, calcular el peso específico y densidad. Entonces, primero hay que calcular la viscosidad del aceite, ¿no? Y luego ya tenemos la viscosidad, es igual a la densidad por la gravedad. Acuérdense que la gravedad es constante y podemos despejar del ejercicio para ver la respuesta. Otro concepto importante es la tensión superficial. Ahí donde les está enseñando los videos, donde estaba acá, un ratito, no lo voy a cerrar, tengo la costumbre de cerrar. Acá también hay, miren, hay videos donde ustedes pueden ver la viscosidad, donde está el principio de Pascal, propiedades coligativas, Bernoulli, Pouzeville, hemodiálisis, el funcionamiento de la hemodiálisis, que es importante que lo veamos, la diálisis. Por acá he visto, no sé dónde está, pero ya al comenzar. La cosa es que quiero que vean,
ustedes qué es otro concepto también utilizado, es tensión superficial. ¿Cómo vemos, cómo determinamos la tensión superficial? Una capa elástica sobre la superficie de un líquido. Y una capa elástica, ¿por qué? Porque cuando está en el interior, estos enlaces, puentes de hidrógeno intermoleculares, agua, entonces va a haber ese tipo de fuerzas. Pero en la superficie, como ya no puede irse acá, entonces la superficie se comporta este tipo de atracción. Y por lo tanto, esto hace que se comporte como si fuera una capa elástica que se le llama tensión superficial. Entonces, ¿qué cosa es esa fuerza que controla la forma del líquido? Se llama tensión superficial y tiene mucha importancia cuando medimos el poder surfactante, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los pulmones, ¿no? Tenemos, ¿no?, la capacidad, vamos a ver que van a ver acá, miren, esas fuerzas, ¿dónde está? Por acá, las aplicaciones, no sé dónde la he puesto, porque nada más tiene que ver esa capilaridad, esa capacidad de atraer las fuerzas con el recipiente que los contiene, como es el vidrio, por ejemplo, ¿no? Van a ver ustedes que va a haber estas fuerzas de cohesión y de adhesión con el recipiente que los contiene. Y eso va a originar lo que conocemos nosotros el menisco, ¿se acuerdan? Cuando la semana que viene, el jueves, van a medir la solución, el menisco de las soluciones incoloras debe ser inferior. Es decir, si tengo la línea de paralaje, debe estar sentado por encima de la línea de aforo. Sin embargo, el mercurio va a originar otro tipo, otra forma del menisco. ¿Por qué? Porque 13 veces más pesado que el agua. Entonces el menisco va a ser convexo. Ya no va a ser cóncavo, va a ser convexo, ¿no? Entonces este tipo de fuerzas adhesivas o fuerzas cohesivas van a predominar para entender estos fenómenos de capilaridad, de tensión superficial, ¿no? Van a formar diferentes tipos de fuerzas, ¿no? Que por lo tanto, matemáticamente hemos visto en la semana 1 que se puede calcular utilizando esta fórmula, ¿no? El coseno de alfa o el coseno del ángulo formado, para ver, ¿no?, y entender un poquito cóncavo o convexo, si sube o se da vueltas, baja, desciende, ¿no?, dependiendo de la densidad, ¿no? También otro concepto importante es la capilaridad. Y esa es la capilaridad para entender cómo se alimentan a nuestras plantas, miren, cómo asciende la savia, el agua por capilaridad, ¿no? Y por lo tanto, como ven la última hojita verdecita, ¿por qué? Porque puede recibir, ¿no?, alimento. ¿Y por qué? Porque puede por capilaridad ascender. Entonces, estas fuerzas de adhesión, esas fuerzas de cohesión son muy importantes para entender estos conceptos de tensión superficial, que también está en tablas, también está calculado. Entonces, tenemos que hay coeficientes de viscosidad, de tensión superficial de diferentes líquidos a diferentes temperaturas, ¿no? Otro concepto que tenemos que ver es las soluciones ideales y las soluciones reales. Las reales las conocemos, las calculamos, las trabajamos, pero una solución ideal es la que en las moléculas de los solutos son tan semejantes que no se puede distinguir unas de otras. Entonces, en este caso se aplica dos leyes, la ley de Henry y la ley de Raoult. Cuando hagamos gases, les explicaré la ley de Henry que tiene que ver con gases, pero la ley de Raoult tiene que ver con soluciones. Entonces, esta ley de Raoult, ¿no?, esta es una ley termodinámica donde dice la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro por su fracción molar. Entonces, vamos a ver qué cosa es fracción molar y cuál es el valor del solvente puro, para entender la ley de Raoult, que tiene que ver también con la ley de Graham y con los buzos y lo que estamos hablando de diferencia de altura. Miren acá, calcular la presión de vapor de una solución preparada disolviendo cloruro de sodio en 60 gramos en 400 de agua.
si la presión de vapor del agua a esa temperatura es 47 milímetros de mercurio. ¿Qué se hace si les estoy diciendo que para aplicar la ley de Henry tenemos que llegar a esta ecuación que está en el cuadrantito verde? La presión va a ser igual a la presión cero de ese líquido, o de ese fluido, o de esa sustancia, por su fracción molar. Entonces necesito saber estos datos, fracción molar. Y para sacar la fracción molar estamos hablando de sal y estamos hablando de agua. Tengo que sacar el número de moles totales en la solución. Número de moles totales es igual al número de moles de agua más los de la sal. Entonces yo digo, ¿cómo saco número de moles? Peso de soluto sobre peso molecular. ¿Cuántos gramos es el peso de soluto? Me dicen 60. Y el peso molecular, 23 del sodio más 35,5, 58,5. Dividimos 60 de 58 y tengo 1,02 moles. ¿Qué significa? Que ya tengo 1,02 moles de cloruro de sodio. Acuérdense que él se disocia en ion sodio y en ion cloruro. Siempre se va a disociar en ion sodio y en dos iones. Entonces yo digo, como se genera 1,0256 moles, le corresponde 1,0256 al sodio y 1,0256 al cloruro. Luego saco el número de moles de agua, 400 gramos sobre 18, su peso molecular, me da 22,2. Cuando yo sumo moles totales, debo sumar 22,2 más 1,056 del sodio y más 1,0256 del cloruro. En total me da esta cantidad total de número de moles, que es 24. Luego ya tengo el número total de moles, ¿sí? Ahora tengo la fracción del agua. La fracción del agua es la parte sobre el total. ¿Cuánto tengo en la parte? La parte turquesa, 22,2 moles. ¿Y cuál es el total? 24,27 moles. Entonces lo voy a pintar de rojo para que vean que hasta ahí es el total. Si dividimos eso, me da 0,9154. ¿Qué cosa es eso? No es la fracción molar. Ya tengo la fracción molar y ya tengo la presión que está acá arriba, que es la presión inicial, la presión, ¿no? Para poder utilizar ahí, yo digo, muy bien. Por lo tanto, la presión es igual a 47 entre la fracción molar, que es 0,91, y me da 43. Como estoy mirando el descenso, ya tengo la inicial, le resto la final. 47 menos 43, 3,98 es el descenso de la presión de vapor, ¿no? De esta solución. El descenso de la presión de vapor. Dependiendo del electrolito va a bajar. Si es fuerte, el doble que si es débil. Muy bien. Esta ley de Raoult entonces va a servir para calcular la presión de vapor de un componente volátil, como por ejemplo benceno, tolueno, propano. Y ahí les he puesto un ejemplo fácil. Miren, a menos 100 grados de temperatura, el etano y el propano son líquidos. Y su presión de vapor del etano es 394 y del propano es 22. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la presión de vapor sobre una solución que contiene cantidades iguales de ambos compuestos? Entonces, si la solución contiene ambas cantidades, entonces significa que la fracción molar 0,5 para etano y 0,5 para propano. Muy bien, tengo fracción molar. Calculo la presión del etano. La presión es la presión del etano al estado puro por su fracción molar. Me dan la presión al estado puro en 394 y tengo la fracción molar 0,5, tengo la presión 197 milímetros de mercurio. Igual el propano, tengo la presión al estado puro por su fracción molar 0,5, me da 11. Entonces el total es 197 más 11, la presión total de la mezcla. Entonces esa es acuérdense de la ley de Raoult, ¿no? Presión de la sustancia de estado puro por su fracción molar. Hasta ahí un poquito de las propiedades de fluido, de las propiedades utilizadas en fluidos biológicos.
Ahora vamos a hacer un poquito de lo que son propiedades de las soluciones. Ya no vamos a hacer soluciones, solo sus propiedades. Hay 3 tipos de propiedades. Propiedades específicas que tienen que ver con la naturaleza del soluto, densidad, viscosidad, tensión superficial. Propiedades eléctricas que vamos a tocar cuando hagamos electroquímica la semana 5. Sin embargo, ya ustedes saben decidir quién es un electrolito fuerte, porque lo hicimos en soluciones de la semana de naturaleza 1. ¿Quién es electrolito fuerte, quién es débil y quién es no electrolito? Los electrolitos fuertes conducen bien la corriente, prenden bien este foco, se disocian 100%. Los electrolitos débiles apenas prenden el filamento, se disocian parcialmente. No. ¿Y cómo trabajan? Yo estoy poniendo en este vasito 2 barras metálicas que se llaman electrodos, polo positivo, polo negativo. Un electrolito, que es una solución con un soluto y solvente que están en esa celda. Y estoy conectado a un voltímetro o a un foco. Cuando nosotros ponemos en contacto, cerramos el circuito, va a ocurrir esta reacción redox. Es decir, que al polo positivo van a correr los iones negativos como el cloruro, ¿no? -1 va a irse en el electrodo, se va como burbujitas al espacio, como gas cloro. Pero antes de irse de -1 a 0, pierde cada cloro un electrón, o sea, pierde 2 electrones. Al cátodo vienen los positivos, como por ejemplo el hidrógeno. Viene el positivo, se va en el electrodo como gas hidrógeno, como burbujitas, pero antes de irse gana 2 electrones. Este flujo de electrones se llama corriente eléctrica, ¿no? Y si yo quiero saber el potencial que ocurre en esta celda, voy a hacer la ecuación de Nernst. ¿En qué consiste esta ecuación de Nernst? Esta ecuación de Nernst consiste en que puedo medir el potencial de una celda y puedo medirlo haciendo esta reacción, este cálculo. El potencial de una celda es igual al potencial estándar que está en tablas, menos este valor, que es un valor constante que salió de pavo ratón, que es 0,05916, sobre el número de electrones que gana o que pierde, por el logaritmo de la concentración de la forma oxidada entre la concentración de la forma reducida. Pero, ¿qué sucede si tengo algún gas? Tengo que considerar la presión. Entonces, esta ecuación de Nernst la vamos a utilizar en electrólisis. Por lo tanto, ahora solo un poquito para entender que las propiedades eléctricas de una solución es conducir corriente eléctrica, ¿no? ¿Y qué es corriente eléctrica? Flujo de electrones. ¿Y cuándo se da? Cuando ocurre una reacción redox entre sus electrodos. Muy bien. Otra propiedad es las propiedades coligativas, de la cual vamos a estar hablando ahora. Son 4 las propiedades coligativas. Aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación. Ya hemos visto en estos ejercicios cómo se ve afectada la presión de vapor, disminución de la presión de vapor y, por último, aumento de la presión osmótica. Entonces, vamos a empezar explicando bien fácilmente lo que es punto de ebullición. Miren ustedes este vasito con agua. Cuando tengo yo agua en el vaso, tengo enlace agua-agua, se llama dipolo-dipolo. Si nosotros hacemos hervir al nivel del mar, ¿no? Hierve a 100 grados centígrados. ¿Qué significa 100 grados centígrados? Es su punto de ebullición. ¿Y qué significa punto de ebullición? Es cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. ¿Y cómo se determina eso? Cuando hierve el agua, sus moléculas por energía cinética salen al espacio. Pierden energía y caen como las flechitas rojas, caen. Cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica, esa temperatura se llama punto de ebullición. Y está calculado en tablas para los diferentes solventes. A nosotros nos interesa el agua, que es lo que conocemos, hierve a 100 grados. Pero, ¿qué sucede? Cuando le añadimos un electrolito, miren, el agua por polaridad se comporta como esta bolita, ¿ven? Como un imancito. H2O al lado de los hidrógenos más y al lado del oxígeno menos, ¿no? ¿Qué hace este imán?
cuando lo ponemos ahí en un vaso con agua y encuentra un electrolito, se comienza a solvatar. Es decir, al ion sodio, que es positivo, lo va a rodear el agua con su lado negativo, con esta carga menos. Y al cloruro, que es negativo, lo va a rodear con la carga más. Entonces va a romper el enlace que había entre ellos. Entre ellos hay una fuerza, enlace ion-ion, sodio-cloro, cloruro. Rompe esa fuerza y origina enlace agua-sodio, agua-cloruro. Ya no se llama dipolo-dipolo, se llama ion-dipolo. Tiene mayor fuerza, tiene una energía mayor que si fuera dipolo-dipolo. Por eso, cuando quiere nuevamente conseguirse el equilibrio punto de ebullición, va a estar por encima de 100. ¿Cuán por encima de 100? Por cada mol, 0,52 grados. Por cada mol, eso se llama constante ebulliscópica, que me va a permitir calcular la masa, el peso molecular, el incremento de temperatura. Y ahí tenemos un ejercicio. Miren. Tengo una solución que pesa 40 gramos, ¿no? Y que está disuelta en 1 litro de agua. Al nivel del mar, hierve a 100.013 grados centígrados. Calcular su peso molecular del soluto. Entonces, miren, como es una solución molar que ya está en un kilo de agua, ¿no? Y según la tabla que estamos viendo de puntos de ebullición, por cada mol 0,52. Pero en este caso, si hierve a 100,13, solamente consume 0,13. Entonces tengo que ver, si una mol produce 0,52, 0,13 grados le corresponden a 0,25 mol. Esos 0,25 mol pesan 40 gramos. Una mol, ¿cuánto pesará? 160 gramos. Entonces, de esa manera calculamos el peso molecular de la sustancia, ¿no? Eso es punto de ebullición. Con el mismo fundamento evaluamos al punto de congelación. Y el punto de congelación es 0 grados. 0 grados. Entonces, ¿nosotros qué decimos? El agua se congela a 0 grados. Pero, ¿qué sucede cuando le ponemos un electrolito? Comienza a jugar. Viene el dipolo, lo une, ¿sí? Se une a ion dipolo, rompe el enlace y se solvata. Muy bien. Por lo tanto, cuando se acuerda que tiene que restablecer el equilibrio 0 grados, ahora está por debajo de 0. Por cada mol, 1,86 grados. Eso se llama constante crioscópica. Por cada mol, 1,86. Entonces yo digo, voy a hacer ejercicios. Una solución que está formada por 30 gramos de un soluto en 650 gramos de agua tiene una temperatura crioscópica de 0,82 bajo cero. ¿Cuál es el peso molecular? Entonces yo digo, 30 gramos de soluto ya no está en 1 kilo, sino solo en 650 gramos de agua. En 1 kilo de agua, ¿cuántos gramos hay? 46,2. Muy bien. De acuerdo a la tabla, por cada mol se produce un 1,86 grados de temperatura bajo cero. Por lo tanto, 0,82, lo que ahí me dice acá, 0,82, ¿cuántas mol? 0,44 mol. Entonces, 0,44 mol van a pesar 46 gramos. ¿Sí? Una mol pesará 105 gramos. Y de esa manera estamos calculando el peso molecular. ¿Sí? Otro concepto que es lo que sí nos va a interesar para la siguiente semana es presión osmótica. Entonces, miren ustedes. Sigo con mi vasito de agua, pero ahora tengo de rosadito la membrana semipermeable. Entonces yo tengo aquí, donde dice puntito, 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 una solución concentrada o hipertónica. Y aquí una solución diluida o hipotónica. Cuando yo tengo este problema va a ocurrir la ósmosis, es decir, va a pasar solvente de una solución de menor concentración a una de mayor concentración a través de la membrana semipermeable. Pero gratuitamente no pasa, hay una presión de difusión que la empuja para diluir la concentrada. Entonces, cuando ya llega el momento que se diluye, hay una diferencia de altura.
esa diferencia de altura, hay otra presión que dice, oye, ahí nomás para, ¿no? Es la presión hidrostática. Pero miren ustedes, cuando está pasando agua para un lado, como estos son huequitos, puede pasar el soluto para concentrar esa agua acá. Entonces la presión osmótica está haciendo fuerza y le indica, cuando esté pasando el agua, no pases tú. Y de esa manera, esa fuerza se llama presión osmótica y está dada por todos estos parámetros. Por los iones del soluto, por la molaridad, por el coeficiente osmótico, por la constante de los gases y por la temperatura. Entonces, miren, hay otros parámetros que trabajan con ella. ¿Cuántos iones produce el soluto? Y ya les he enseñado acá que si es cloruro de sodio, tengo ion sodio y ion cloruro, 2 iones. Si es cloruro de calcio, un calcio y 2 cloruros, 3 iones. Si es cloruro de aluminio, un aluminio, 3 cloros, 4 iones. Y así tienen ustedes el soluto, cualquiera que sea el soluto, pues ustedes van a sacar el valor de I, el número de iones. La molaridad ya saben calcular, el coeficiente osmótico es dato. La constante universal de los gases depende del sistema CGS-MKS, o en atmósferas o en milímetros de mercurio, y de la temperatura absoluta nada que decir. Entonces vamos a hacer nosotros la práctica, y en nuestra práctica vamos a hacer esta tabla. Vamos a trabajar con cloruro de sodio, cuyo coeficiente osmótico es 93,3%, y vamos a trabajar moles, milimoles, osmolaridad, ¿sí? Para calcular presión osmótica en milímetros y en atmósferas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la práctica, recordarles a ustedes que cuando hablamos de masa molar, hablamos de este método bulliscópico, crioscópico y la presión osmótica, ¿no? También recordarles que tiene muchas aplicaciones cuando se formulan sueros fisiológicos, sustancias hipertónicas que tengan mayor concentración que 0,9%, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones que se utilizan con esto. Acá tienen un ejercicio, ¿no? Dice, la glucosa, cuya masa, peso molecular es 180, y el alcohol, cuyo peso molecular es 46, vamos a calcular, ¿no?, la presión total. Entonces, para aplicar casi la ley la ley de Raúl. Entonces, miren, tengo 150 gramos de glucosa sobre su peso molecular, 0,8 mol. 140 gramos de alcohol entre su peso molecular, 3, mol de alcohol. Por lo tanto, si yo sumo moles totales, son estos dos. ¿Cuánto es 0,833 más 3,043? ¿Para qué me va a servir eso? Para sacar la fracción molar del alcohol. La parte de alcohol, que es 3,043 entre el total. Y me da este valor 0,78. Por lo tanto, ya tengo fracción molar del alcohol. Ya tengo la presión total. Entonces multiplico fracción por presión total y tengo mi valor, ¿sí?, ya sea en milímetros de mercurio o ya sea en atmósferas, ¿no? También es importante lo que les hemos visto, ahí su punto de ebullición y su constante bulliscópica, su punto de congelación, su constante crioscópica para sacar los ejercicios que sabemos. Acuérdense del punto de congelación, cómo se viene menos de 0 grados, ¿no? Y aparece la constante crioscópica. Muy bien, ahora sí vamos a ver, ¿no? Acuérdense de la membrana semipermeable, que no deja que pase uno mientras pasa la otra. Y ahí hay algunos ejemplos. La presión osmótica es igual a la I por M por R por T, pero cuando hacemos con glucosa, I vale 1. ¿Por qué? Porque no se disocia. Cuando hacemos con sacarosa, I vale 1 porque no se disocia. Por lo tanto, ni glucosa ni sacarosa tienen I. ¿Por qué? Porque no se disocian. No se disocian. Entonces sacamos el mol de la sacarosa, el peso molecular de la sacarosa, y podemos reemplazar nosotros utilizando la fórmula de presión osmótica, concentración por R por T. ¿Qué más tenemos acá? Un poquito para recordarles lo que les estoy indicando. Vamos a ver un video de hemodiálisis. Vamos a ver el video de hemodiálisis. Les voy a pasar para ver y luego pasarles a explicar la práctica. ¿Dónde estás? Hemodiálisis. Acá tenemos hemodiálisis. A ver, hija, pasa este video.
copiar. Acá estamos, esto menos y esto de acá. Ya lo estoy poniendo al chat, hija, por favor, pasen, voy a dejar yo de compartir. Y pasen este video de lo que es una aplicación de lo que es esta parte de hemodiálisis. Ya está. A ver, pásala, hija, pásala. Pasa el video. ¿Se ve? Sí. La hemodiálisis es un proceso en el que la sangre atraviesa un dispositivo llamado dializador para eliminar las toxinas y el exceso de líquidos acumulados. Para realizar el proceso se necesita un acceso vascular, que lleva la sangre del paciente hasta el dializador, donde se eliminan las toxinas generadas. La sangre dializada se devuelve al paciente. El monitor de diálisis realiza una serie de mediciones que garantizan que todo vaya según lo previsto. El acceso vascular puede ser una fístula o un catéter. La fístula se realiza uniendo una vena con una arteria en el brazo mediante una pequeña cirugía. Hay que esperar aproximadamente un mes para empezar a usarla. En cada diálisis se colocan 2 agujas, una para llevar la sangre al dializador y otra para devolverla al paciente. El catéter es un tubo plástico que se coloca en una vena, habitualmente la vena yugular, en el cuello. En su interior hay 2 luces, una para sacar y otra para devolver la sangre. Las ramas del catéter salen a través de la piel bajo la clavícula. Para evitar infecciones siempre deben ir cubiertas, descubriéndolas solo en diálisis para conectarlas al circuito. Siempre que se pueda, la mejor opción es la fístula, ya que consigue mejor calidad de diálisis y menos complicaciones. Para tolerar bien la diálisis es importante comer sin sal y beber poco líquido. El mínimo de diálisis son 12 horas a la semana, que se pueden repartir en 3 días. Se realiza habitualmente en el propio hospital o en el centro de diálisis, que tendrá nefrólogo, enfermeros y los medios necesarios para proporcionar los mismos cuidados y tratamiento que en el hospital. Se puede realizar la hemodiálisis en casa con diversas pautas de frecuencia y duración. Habitualmente son diálisis más cortas que se realizan a diario para que sea la diálisis la que se adapta a tu vida. Para ello, el paciente y un cuidador o familiar reciben formación para realizar la diálisis. La empresa que comercializa el material de diálisis se encargaría de llevarlo a tu domicilio. La hemodiálisis domiciliaria tiene muchos beneficios. Mejor tolerancia a la diálisis, mejores resultados y mejor calidad de vida. Gracias, hija. Muchas gracias. Entonces ya más o menos saben ustedes, no nos ha dicho los parámetros, pero ya saben ustedes qué importante es, ¿no?, conocer todos estos pasos, ¿no? Cómo sale la sangre, cómo se impulsa, cómo ese dializador la filtra, ¿no? No puede estar sin presencia de aire, no puede ponerse aire, si no se puede ocurrir un problema en la persona. Y después cómo se devuelve el retorno de la sangre filtrada. Ahí también hay otros videos que les he puesto, o ustedes pueden buscar, que era su tarea, no sé si han hecho la tarea, así como sus demás compañeros de otra sección, ¿no? Y poder revisar este tipo de ejercicios, este tipo de conceptos y de principios que les van a permitir a ustedes, ¿no?, poder hablar, ¿no?, y poder aplicarlos en su campo de trabajo, en su vida de diagnóstico, en su atención primaria de salud. La práctica del día jueves es la práctica de la semana 2, ósmosis. Vamos a determinar experimentalmente el fenómeno de ósmosis y presión osmótica en soluciones hipotónicas e hipertónicas. Esta es la forma como se plantea la competencia. Demuestra experimentalmente el fenómeno de ósmosis y presión osmótica. ¿Cómo lo demuestra? ¿No? Simulando con sangre, ¿no?, en soluciones hipotónicas e hipertónicas para relacionarla con la teoría. Entonces vamos a ver la ósmosis,
¿no? Saben que ustedes ya hemos visto que es ósmosis, que es osmolalidad, que es la presión osmótica, que es la diálisis, la hemodiálisis, y queremos calcular la presión porque se supone que tiene que estar entre estos valores marcados de amarillo, que son las tablas que están en los libros, ¿no? Ahí van a estar las tablas, entonces yo les voy a enseñar cómo van a hacer la práctica para que comparen con ese valor. Ustedes van a tener en su mesa una gradilla con 6 tubos y van a tener su protocolo, que es el que están mirando. Yo les voy a dar, ay, a la hora que me avisan. ¿Quiénes son esos delegados? Bueno, entonces les decía que ustedes, una vez que ya han revisado estos conceptos teóricos, tenemos que hacer el experimento para comparar la presión osmótica con esta tabla que está en los libros o que está en la revisión bibliográfica, donde se puede ver la presión osmótica de la sangre a 37 grados en milímetros o en atmósferas. Entonces, esta tabla corresponde, ¿no?, a la cantidad de electrolitos del plasma, ¿no?, en el intracelular, en el intersticial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a tener, les decía yo que van a tener este protocolo. Ahí van a tener una gradilla con 6 tubos. Hay que preparar estas diluciones utilizando este estándar de cloruro de sodio al 5%. Van a tener un frasco. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer, miren, esta relación. B1 por C1, C1 es igual a B2 por C2. Es la ley de diluciones. Entonces, ¿qué se dice acá? Miren, se dice, ¿cuántos mililitros de B1 de una concentración 5% necesito para un volumen total de 10 mililitros de una concentración de 3.6%? Esa es la regla. Voy a hacer primero el tubo 2. ¿No? Yo voy a ver el tubo 1, me dicen, eche 10 mililitros de solución 5%. Le echo 10 mililitros de cloruro de sodio al 5% y 0 mililitros de agua. El tubo número 2. Quiero una concentración de 3,6%. Entonces yo digo, ¿cuántos mililitros de esta amarilla debo tomar para hacer en total 10 mililitros de una concentración 3,6? Y voy a calcular B1. ¿A qué es igual a B1? Es igual a B2 por C2 entre C1. ¿Listo? ¿A qué es igual B1? B1 va a ser igual a 10 mililitros por 3.6% entre C1, que es 5%. Entonces ya tienen, miren, por ciento se va y le va a quedar B1 en mililitros. ¿Cuánto es? A ver, por favor, calculen. 10 por 3,6 entre 5. ¿Cuánto es? 7,2 mililitros. 7.2 mililitros. Entonces ustedes colocan acá. El tubo número 2 debe tener 7.2 mililitros de cloruro de sodio y 2,8 de agua para que en total sea, sí, ya no se pone mililitros sobre el número, para que en total sea 10. A ver, hagamos del tubo 5. Del tubo 5, ¿ah? Yo digo, ¿cuántos mililitros debo tomar del amarillo al 5% para tener 10 mililitros de una concentración 0.45%? ¿Qué van a multiplicar? 10 por 0.45 entre 5. ¿Cuánto es eso? 0.9. Muy bien. 0.9. 0.9 mililitros de cloruro de sodio tendrán acá 0.9
y el resto, 9,1, le echarán de agua. Así van a hacer su tabla, usando esta reglita. ¿Sí? Hacen su tabla de estas concentraciones que están acá. Una vez que tengan su gradilla con las diluciones correspondientes, entonces ustedes van a echarle una gotita de sangre a cada tubo de la misma altura y con la misma fuerza y una sola persona. Viene y le echa sangre acá, sangre al tubo 2, gota de sangre al tubo 3, gota de sangre al tubo 4, gota de sangre al tubo 5 y gota de sangre al tubo 6. Luego se agita lentamente, tienen que agitar sin mover porque si no se mueren los eritrocitos, no por acción de la solución, sino por acción del golpe. Entonces despacito lo mueven de la misma manera los 6 tubos. Y los dejan ahí para comparar con la solución isotónica que es esta. Esa es la solución isotónica. Entonces ustedes tienen que ver en esta solución muy diluida comparada con la isotónica que observan. Y en esta solución concentrada comparada con la isotónica que observan. Entonces, estas soluciones hipertónicas, hipotónicas, isotónicas, que observan en cada caso y vamos a hacer, una vez que hacen su tabla, que han visto ya el experimento, porque el experimento, como ven, es fácil. Preparan las soluciones, le echan la gota de sangre, lo agitan y miran y observan. Entonces, luego que han hecho, extraen la sangre, distribuyen la sangre en cada tubo, se homogeniza, se observa intensidad de color, se eligen los 3 tubos de hipo, iso e hiper y se hace la evaluación. Ese es, van a calcular esta tabla. Yo les voy a hacer 0,9 que les he hecho a todas las secciones y ustedes van a hacer la hiper y la hipo. Entonces vamos a ir calculando estas tablas que están acá. Vamos a copiar y vamos a calcularlas acá. Entonces yo digo control B y vamos a ha salido con cositas. Yo no quería que salga así. Entonces vamos a cortarla. Milimoles de cloruro de sodio, cortar. Entonces vamos a ponerla acá. Yo digo control B. Vamos a hacer esto primero. ¿Cuántos milimoles de cloruro de sodio tenemos? Primero tengo que sacar número de moles. Entonces yo digo así. Número de moles es igual a peso de soluto sobre peso molecular. Sobre peso molecular. Estoy haciendo cloruro de sodio 0,9%. Por lo tanto, el peso del soluto es igual a 0,9 gramos. Y el peso molecular, si el sodio vale 23 y el cloro 35,5, entenderán fácilmente que el peso molecular es 58,5 gramos mol. Si ustedes dividen eso, se va gramos con gramos y les va a dar igual, ayúdenme, igual a 0,015 mol. Ya tengo el número de mol. Si yo esto en mol multiplico por 1000, ¿qué cosa tengo? Milimoles. Milimol. Ya tengo los milimoles. Muy bien, muy bien. Entonces ahora voy a hacer B. ¿Qué me pide B? Miliosmoles. Muy bien. Entonces acá ya no quiero milimoles. Ahora quiero miliosmoles. Entonces yo digo, ¿a qué es igual un osmol? Un osmol es igual a I por el número de mol. ¿Cuánto vale I? Los miliosmoles de cloruro de sodio, de cloruro de sodio, al 0,9% será, ¿cuánto vale I? Vale 2, el número de iones que produce el soluto. Y vale 2, y el número de mol es 0,015. Por lo tanto, el número de osmol va a ser igual a 0,030 osmol. Y si yo quiero lo multiplico por 1000. Lo multiplico por 1000
y tengo miliosmol, que va a ser igual a 30 miliosmol. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ya tengo moles, ya milimoles y miliosmoles. Luego me piden hallar molaridad. Muy bien, hallamos molaridad. Molaridad. Acuérdense que la molaridad es igual al número de moles dividido entre litro de solución, por litro de solución. Entonces yo digo, la molaridad de ¿quién me piden? De cloruro de sodio, 0,9%. Entonces yo tengo que decir lo siguiente, así. 0,9 gramos hay en 100 mililitros. Eso significa 0,9%. Ay, perdón, en 100 mililitros. ¿En cuántos gramos habrán? En 1000 mililitros. Pues ya lo estoy bajando al litro. Entonces, X va a ser igual a 9. 9 gramos hay en 1000 mililitros. Por lo tanto, la molaridad es igual a gramos de soluto sobre peso molecular. El peso molecular, y hemos visto que es 58,5. Todo por litro de solución. Como ya lo he pasado acá, no tengo que repetir. Solamente como si fuera moles. Peso de soluto sobre peso molecular. ¿Cuánto es eso? 0,15 mol por litro. Esa es la molaridad. ¿Está bien? Muy bien. Me piden la molaridad y luego me piden la osmolaridad. Muy bien. Entonces yo voy a decir, si ya sé la molaridad, voy a marcar mis resultados. Ya sé mi molaridad, ya sé el número de miliosmol, ya sé el número de milimol, y luego me piden la osmolaridad. Muy bien, la osmolaridad. Osmolaridad es igual a I por la molaridad. Miren qué fácil. Ya saben cuánto vale I. Vale 2. ¿Cuánto vale la molaridad? 0,15 mol por litro. Por lo tanto, ¿cuánto vale mi osmolaridad? ¿Cuánto vale? 0,30. 30 osmol por litro de solución. Pero ahora hay otra palabra que se llama osmolaridad efectiva. Osmolaridad efectiva. Control B. Entonces, miren, ya hay otros me piden la osmolaridad efectiva y luego la miliosmolaridad efectiva. Entonces, miren, la osmolaridad con la palabra que diga efectiva va a ser igual a I por M y por coeficiente osmótico. Es decir, la cantidad de soluto que se ha disociado. Entonces, ese es un dato. Eso no se pueden inventar. Tengo I, tengo M y debo multiplicar por 93,3 porque eso me dice acá por dato, es dato. ¿Dónde está? Miren acá, lo he marcado con amarillo. El coeficiente osmótico es 93,3%. Yo puedo dividir 93 entre 100 o puedo poner 0, ya dividido, puedo poner por 0,933. ¿Cuánto es esa osmolaridad? 0,279. 0,2799. Muy bien. Ahora me dicen la miliosmolaridad efectiva por 1000. Debo multiplicar por 1000 para saber la miliosmolaridad efectiva, que va a ser igual a 279,9 miliosmolaridad efectiva. ¿Correcto ese valor? Siempre estoy. Muy bien. Luego me dicen que debo hallar la presión osmótica en atmósferas y en milímetros de mercurio. Entonces vamos a hacer primero en atmósferas. Entonces yo digo pi o presión osmótica en atmósferas es igual a I por M por coeficiente osmótico por constante universal de los gases
por la temperatura absoluta. Muy bien, y reemplazamos. ¿Cuánto vale I? 2. ¿Cuánto vale M? 0,15 mol por litro de solución. Muy bien, le pongo las unidades. ¿Cuánto vale coeficiente osmótico? 0.933. Muy bien. ¿Cuánto vale R? 0.082 atmósferas litro entre mol Kelvin. Entre mol Kelvin. ¿Y cuánto vale la temperatura absoluta a 37 grados por 310,15 Kelvin? 273 más 37, 310,15. ¿Quién se va a ir? Se va a ir Kelvin. ¿Ven? Se va Kelvin de acá. ¿Con quién se va? Se va con Kelvin del denominador. Muy bien. ¿Quién más se va? Litro de acá se va con litro denominador de acá. ¿Quién más se va? Mol de acá se va con mol de acá. ¿Qué les queda? Solamente les queda atmósferas. Y ese valor debe ser 7 y tantas atmósferas. ¿Cuánto es? 7,118 atmósferas. 100,2 atmósferas. 100,118, 12 atmósferas. Atmósferas. Muy bien. Eso es pi en atmósferas. Podemos hacer lo mismo con pi en milímetros de mercurio. Entonces, control D. Hacemos igual, pero ya no vamos a usar 0,082. Ahora usamos 62,4 milímetros de mercurio. Acuérdense, hay otro valor de constante, ¿sí? Milímetros de mercurio. Entonces vamos a usar esto y vamos a ver que debe darme 5.400 milímetros de mercurio. O también podemos hacer la forma abreviada. ¿Cuál es la forma abreviada? ¿Cuál es la forma abreviada? La forma abreviada de presión osmótica en milímetros de mercurio es igual a 19.3 por la miliosmolaridad efectiva, 279.99. Y debe darle 5.400 y tantos milímetros de mercurio. A ver, revisen, por favor. De las dos formas. Debe darle 5.400 y más, un poquito más de milímetros de mercurio. ¿Cuánto les da? 5.402,07. 5.402,07 milímetros de mercurio. Entonces eso lo comparamos con la tabla que les he mostrado acá arriba y vemos que sí cumplimos un poco con estos 5.430, ¿no? Que de repente acá nos hemos equivocado en algo nosotros o acá está más completo, ¿no? Con más siglas significativas, qué sé yo. Entonces, pero 5.400 es un valor constante que se conoce, que son los milímetros de mercurio, y por lo tanto, así va a ser nuestra práctica del día jueves. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes tienen que saber resolver, así como les he resuelto, hagan un imprint, hágale un imprint a partir de ahí. Hágale un imprint hasta osmolaridad. ¿Ya le hicieron? Profesora, una consulta. Dime, hijo. Ya, eso ya lo tenemos que tener todo el cuadro, bueno, más que todos los cálculos ya hechos, o allá vamos a hacer los cálculos. Allá debemos hacer, pero bueno, si ustedes quieren avanzar, pues avancen, mañana es feriado. Podemos avanzar, profesor. Claro que sí, claro que sí. Ya les estoy enseñando uno, entonces igualito hacen lo otro. ¿Está bien? Háganle el imprint. ¿Ya hicieron el imprint hasta ahí? Sí, profesora. Y luego hagan lo que falta.
Muy bien. ¿Ya lo hicieron? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, ya está, hasta acá. Sigue mi práctica, no pasó nada. Hasta acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Y ustedes tienen todo esto tal cual iniciamos. ¿Está bien? Por lo tanto, guardo y no he hecho nada al respecto. Ya, todo queda así. Esa es la práctica del día jueves. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta adicional? Voy a... bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Dejo de compartir. ¿Quieren todo claro? ¿Por qué la única que tiene cámara soy yo y ustedes qué? Porque quiero que, o sea, cuando mis alumnos exponen, tienen que prender su cámara, ¿no? Entonces, ustedes también cuando hablen tienen que aprender a poner su cámara, es por respeto. Yo los respeto y ustedes me respetan también, ¿ya, chicos? Como ustedes no me respetan, apago mi cámara. Ya, ¿alguna pregunta? Conversen conmigo, que no han comprendido, que está difícil. Como ven, la práctica recontra fácil. La siguiente semana vamos a hacer gases. Es un tema que ustedes conocen también. Entonces, fácil, vamos a hacer la ley universal de los gases, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, la ley vamos a demostrar la ley de Graham, ¿no? Que tiene que ver con estos temas que estamos viendo ahora de medir presión, de medir volumen, ¿no? Entonces, no, hasta ahí es bien fácil. La siguiente semana quizá un poquito porque vamos a entrar a lo que es termodinámica. No, sí es cierto que son aplicación de la ley, la primera, la segunda, la tercera ley, pero de todas maneras hay conceptos de termoquímica, como que hay que recordar de lo que es capacidad calorífica, de lo que hay que recordar lo que es calor específico, que ustedes también ya conocen esa parte de la información. Quizá electroquímica sea un poco nuevo para aplicar la ley de la ecuación de Nernst, ¿no? Pero después son temas, como ven, ya conocen ustedes, que ya traen conocimiento de la academia, que es fácil que puedan ver videos. Y ahora hay bonitos videos que están en la revisión bibliográfica, que cuando no entiendan un término, ustedes buscan el video y ahí se comprende, ¿no? Entonces, traten de ver eso, traten de esa manera de entender mejor el tema, ¿no? Y cualquier cosa, ya saben, yo soy material dispuesto, por más que tengan otro profesor, yo siempre estaré dispuesta a apoyar en lo que pueda, humildemente, en lo que pueda ustedes. Entonces, cuídense mucho, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Estoy desde las 7 de la mañana, así que ya me estoy un poquito cansadita. Entonces nos vemos las siguientes, el jueves nos vemos en la tarde. Chao chicos, cuídense, no falten a su práctica, no hay reposición de práctica, no hay sustitutorio que yo no fui, que yo tenía mala suerte, faltaron. Ahí sí ya no hay ninguna excusa. Señores delegados, no hay excusa de que los alumnos digan, no, ha presentado el certificado médico, mala suerte, no se repone práctica. Teoría sí es libre, ¿no? Pero práctica no. Así que les digo que los que no vienen a práctica pierden su nota de práctica. No sé cómo hará el profesor, no sé cómo están quedando los delegados para el profesor, con el profesor para evaluar la práctica. Ya saben ustedes cómo estábamos haciendo, ¿no? Que ustedes tenían una firma que les he firmado para que puedan presentar al final. Eso hago yo con mis alumnos. Pero no sé qué decidirá el doctor Hansel. Yo no, la verdad que no he conversado al respecto con él. Yo no quiero que vea que como que le estoy imponiendo algo. No, yo soy muy respetuosa, no me puedo meter, ¿no? con su responsabilidad de docente, no puedo.
Por lo tanto, coordinen ustedes lo más fácil, lo más asequible, lo que no les cause problemas, lo que no les cause estrés, porque eso es bien feíto. Entonces, no se hagan mayor problema, que estamos para aprender, para ayudarnos, estamos y mientras mejor se aprenda, mientras un poquito más de lo que saben ustedes puedan tener la posibilidad de profundizar, pues me parece muy bienvenido, muy bien, muy aceptado. Entonces nos estamos viendo el día jueves. Cuídense mucho. Hasta luego.